Emiliano Zapata Salazar, conocido como el caudillo del sur, el Atla del Sur, o entre otras cosas, como un revolucionario que en su tiempo libre secuestraba a mujeres y las hacía sus esposas. Hoy en día es recordado por su incansable lucha para que México fuera libre y el pueblo campesino recuperase lo que en el pasado les fue arrebatado. Pero, ¿qué tanto sabemos sobre Emiliano Zapata? En verdad tenía 4 dedos en una mano. Vivió una aventura con otro hombre a pesar de que se consideraba un macho entre machos. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Realmente secuestraba mujeres? Y es que hay mucho misterio en su historia, quizás como la de cualquier héroe nacional de su calibre. Sin embargo, es un misticismo que vamos a desvelar hoy. Acompáñanos a conocer 22 cosas que probablemente no conocías sobre Emiliano Zapata, mientras recorremos los hechos más importantes de su vida, desde que era un niño hasta que se convirtió en héroe, guió una revolución y murió convirtiéndose en un símbolo mexicano. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Sexualidad dudosa. El mito de que Emiliano Zapata era bisexual ha venido tomando fuerza con los años, hasta despertar el interés de distintos historiadores que quieren saber más sobre esta posible verdad. ¿Tuvo el caudillo del sur una aventura con otro hombre? Algo difícil de creer, puesto que era un hombre muy fuerte, de frondoso bigote y que siempre estaba dispuesto a pelear y dejar la vida por sus ideales. Bueno, todo este revuelto empezó por los textos de El álbum de Amanda Díaz, escritos por Ricardo Orozco, los cuales están basados en los diarios de la hija de Porfirio Díaz. Amanda Díaz fue esposa de Ignacio de la Torre y Mier. En sus diarios dejó claro que de la Torre y Zapata mantenían una extraña amistad. Un rumor aseguraba que estos se habían revolcado en las caballerizas, pero en ninguna de las 186 páginas del libro se menciona aquel pasaje. Palou García, un escritor mexicano e historiador, también habló sobre una posible homosexualidad de Zapata en su novela homónima. Este, sin embargo, se basó en los testimonios de Manuel Palafox, quien fue emisario de confianza y secretario personal del caudillo. Número 2. Secuestraba a algunas de sus esposas. Esta versión de Zapata se conoce gracias al diario The Sun, que en 1912 presentó la historia de Dolores Escandón. Esta mujer era una de las esposas de Emiliano, quien en su historia contó que el heroico personaje tenía un lado muy oscuro. En la historia, la joven narró su secuestro por parte de unos hombres armados, a caballo y con los rostros cubiertos. Estos la llevaron vendada y con la boca tapada hasta la casa del revolucionario, y allí tuvo que esperar hasta el día siguiente cuando él tuvo tiempo o las ganas de verla. La primera reacción de Dolores fue llamarle demonio negro y preguntarle ¿qué harás conmigo? A lo que Zapata respondió dándole paso a algunas mujeres ancianas y a un supuesto sacerdote para que realizara su matrimonio, dejando en claro que su intención era casarse con ella en ese mismo momento. A partir de aquí, según Dolores, la historia se retuerce aún más, y es que no tardó en darse cuenta que vivía con otras 19 mujeres de Zapata y que ella engendraba a su hijo número 34. Varios años después, al enterarse de que su matrimonio había sido una farsa, Dolores no dudó ni un segundo y huyó como pudo de aquel lujoso pero bizarro cautiverio. Número 3. Más de 10 esposas y 15 hijos. Hay quien dice que Zapata solo tuvo una esposa, Inés Alfaro Aguilar, con quien concibió 5 de sus primeros hijos. Sin embargo, según un artículo publicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este contrajo matrimonio en 10 ocasiones distintas. Es decir, esas fueron las veces legales y reales que contrajo matrimonio. No se cuentan todas las demás farsas como las que sufrió Dolores, según su historia. La primera de todas sus esposas legales fue Inés Alfaro Aguilar. La segunda fue Josefa Espejo, la generala. Con ella contuvo 2 nuevos retoños, Felipe Zapata y Josefa Zapata Espejo. Tras un tiempo y la muerte de su hija se separaron, y Zapata conocería a Margarita Sáenz. Con ella tuvo 3 hijos, de los cuales solo Luis, el primero de todos, llegó a la adultez. En este periodo de inicio del siglo XX, murieron muchos de los jóvenes mexicanos a causa de las pésimas condiciones higiénicas. De los 15 hijos de Zapata, solo unos cuantos alcanzaron la vejez. La mayoría de ellos se encuentran en el Panteón Municipal de Cuautla. Número 4. Tenía la lucha en la sangre.
Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879 en Ananecuilco, Morelos. Fue hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, nieta de José Salazar, por lo que la lucha y la revolución estaban en su sangre. José Salazar participó en el ejército de José María Morelos y Pavón durante la Guerra de la Independencia. No tuvo un rol de gran importancia, pero fue uno de los que luchó de inicio a fin y sobrevivió para contarlo. Sus tíos paternos José y Cristino Zapata lucharon en la Guerra de Reforma y en la Intervención Francesa, esta última bajo las órdenes directas de Porfirio Díaz. Su propio hermano Eufemio Zapata se convirtió en un gran general durante la Revolución Mexicana. En resumen, la guerra y la lucha ya estaban en su ADN, era parte de una familia de guerreros. Número 5. Tuvo 9 hermanos. Siendo uno de los últimos en nacer, el caudillo del sur tuvo varios hermanos mayores. Compartió hogar con 5 hembras y 4 varones, de entre los cuales resaltan sus hermanas María de Jesús Romana y su hermano mayor Eufemio. A pesar de ser una familia numerosa, no daba abasto para cubrir todas las labores del hogar. En Ananecuilco, su lugar de nacimiento, la mayoría vivía únicamente de la siembra y el campo, por lo que se requería de un arduo esfuerzo para mantener la poca producción alimentaria. Esto también ayudó a encaminar su lucha por los derechos de los campesinos, ya que venía de una familia del campo. La mayor parte de su juventud fue tintada por el amor a su tierra, Morelos. Número 6. Vio llorar a su padre de frustración. Hay pocas cosas que pueden encender el espíritu de un hombre para dejarlo marcado, y una es ver llorar a tus padres, en especial al padre porque generalmente es esa figura inquebrantable que da protección y siempre sabe qué es lo mejor para la familia. ¿Y cómo sucedió? Gabriel Zapata, padre de Emiliano, además de ser campesino con propiedades, era vendedor de caballos y fue uno de los desafortunados en ser despojado de sus tierras por los hacendados de aquel entonces. ¿Cómo creen que podría reaccionar un niño de 9 años al ver a su padre llorar desconsolado? Pues aún se suele recordar la frase, si no se puede recuperar, pues cuando yo sea grande haré que las devuelvan, dijo el pequeño Zapata. Emiliano había marcado su futuro desde muy joven. Con solo 9 años ya había decidido que sería un revolucionario. No quería vivir en un mundo lleno de injusticias. Número 7. Amor a la tierra y a Morelos. Las historias de héroes y revolucionarios a veces suelen comenzar en cunas de oro y grandes esferas políticas. Pero el origen de Zapata, por el contrario, fue muy humilde. Su amor a la tierra era algo muy interiorizado en su infancia. Desde que nació, su padre le enseñó los oficios del campo y la pasión por los caballos. De hecho, su gusto por la lucha ni siquiera salió de él mismo. Para esa época, Morelos era una localidad caracterizada por la unión de los vecinos, quienes se organizaban para luchar por sus tierras cada vez que era necesario. Además de la rebeldía y la siembra, fue muy cercano a la historia. En la escuela destacaba en español, aritmética e historia, con buenas calificaciones por ser sus materias favoritas. Zapata afirmó años después que su gusto por la lectura nació por su profesor Emilio Vara, experto en historia, quien le narraba a sus alumnos las batallas y revueltas durante el Segundo Imperio Mexicano. Y el último de sus amores antes de las mujeres fue montar a caballo. Tal era su encanto por estos animales que su padre tuvo que regalarle una yegua para poder hacerlo feliz. Número 8. Quedó huérfano en su adolescencia. A los 16 años falleció su madre y solo 11 meses después perdió a su padre, lo cual fue extremadamente difícil para él y sus hermanos, quienes de un momento a otro quedaron sin la protección y el amor de sus padres. Ahora debían defenderse por sí solos en una época de muchas injusticias. Para ese momento, Emiliano ya era conocido en el pueblo como uno de los jinetes más jóvenes y expertos, por lo que tenía medios para valerse por sí mismo. Sin embargo, la pérdida de sus padres le marcó profundamente. Número 9. No culminó sus estudios. Una vez alcanzó sexto grado, Zapata abandonó los estudios, algo que habría preferido no hacer, pero no había muchas opciones en aquellos tiempos. Luego se dedicó al trabajo, como labrador o arriero, aunque esto no duraría mucho. A los 17 fue tomado por las fuerzas rurales de Cuernavaca. Logró zafarse gracias a su hermano, quien con una pistola en mano pudo hacer presión suficiente a las fuerzas rurales. Número 10. Huelga, aprehensión y participación en el ejército.
A partir de 1906 comenzó a participar activamente en juntas de campesinos y manifestaciones, todo con el propósito de defender las tierras de los hacendados, quienes querían tomarlas a la fuerza para hacerse con todo el poder en cada zona rural. A causa de eso fue aprehendido, multado, indultado y finalmente obligado a formar parte del ejército en 1908. Llegó al rango de caballerango de Pablo Escandón, jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz. Posterior a eso fue trasladado al mando de Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Díaz, y con quien, como recuerdan, dicen que tuvo una relación demasiado íntima. Número 11. Porfirio Díaz, Francisco Madero y el Plan de San Luis. Porfirio Díaz fue el dictador más longevo en la historia mexicana, con 35 años en el poder. Durante su gobierno se acentuaron todos los males contra los que Zapata luchaba: robos de tierras a los peones, el abuso de poder de los hacendados, ignorar a los campesinos y dejarlos a su suerte. En general, el pueblo mexicano estaba harto del porfiriato, y Francisco Madero fue el individuo que dio las primeras estocadas para acabar con su dictadura. Madero se encontraba en Estados Unidos, en exilio de México, ya que Díaz lo quería preso. Estando fuera, proclamó el Plan de San Luis, el que entre varios objetivos prometía que las tierras serían devueltas a sus antiguos dueños. Este sería el rayo de esperanza que estaban esperando los Zapata. Número 12. Cofundador de la Junta Revolucionaria del Sur. Emiliano, Eufemio y un par de campesinos más vieron la oportunidad de luchar por una causa que les prometía recuperar sus tierras. Pablo Torres Burgos era el más letrado de todos y fue quien habló con Madero en Texas para planearlo todo. Este les prometió lo que esperaban: una revolución para el pueblo y los campesinos. Armados de valor, los Zapata, Torres y 60 hombres más comenzaron el movimiento de la Junta Revolucionaria del Sur. Un movimiento armado que tendría como meta luchar contra la dictadura, apoyar a México y plantear un nuevo presidente. Además, claro, de un nuevo México para los mexicanos. Número 13. Madero contra Zapata. Zapata tuvo encarnizadas batallas en las que demostró su valor y determinación. Tal fue el 2 de abril de 1911, en Huehuetlán, donde 11 días después de intensas y brutales batallas logró tomar la ciudad de Juárez y darle fin al porfiriato. Si bien habían conseguido salir de un mal terrible, para Emiliano la lucha no había terminado. Su arma reposaría solo cuando su objetivo fuese cumplido: que cada granjero recupere su tierra. Zapata formó sus propios ideales que contuvo y escribió en el Plan Ayala. Entre sus ideas estaba la de una reforma agraria total: la tierra es de quien la trabaja. Se convirtió en su nuevo lema, una frase que había tomado de Teodoro Flores. Madero, el proclamado presidente, y Zapata tuvieron fuertes discusiones. Sus principios no encajaban. Se habían librado de Díaz, pero aún no estaban cerca de terminar el conflicto. Número 14. Zapata, la política y sus ideales. A pesar de su liderazgo innato y su carisma, Zapata nunca mostró intenciones de hacerse una carrera política. Entre 1911 y 1919 se mantuvo en pie de guerra contra Porfirio Díaz, Francisco Madero y aquellos que le siguieron, pero su objetivo nunca cambió. Zapata es honrado como ídolo campesino, ya que sus intenciones siempre fueron las mismas: que las tierras de Morelos fueran devueltas a aquellos de las que fueron arrebatadas. Él parecía no tener una doble intención ni motivos ocultos. Era claro como el cristal en ese aspecto. Número 15. Fundador del Ejército Libertador del Sur. El Ejército Libertador del Sur fue la organización militar liderada exclusivamente por Emiliano Zapata. Él se encargó de guiarlo a la victoria y a la libertad de México, y lo mantuvo vigente entre los años del conflicto, desde 1911 a 1919. Fue la evolución de la Junta Revolucionaria del Sur y se extendió por más de 9 estados del país. En su momento cumbre llegó a tener más de 20,000 hombres, zapatistas y campesinos que luchaban por un mismo objetivo. Número 16. Algunas tierras se recuperaron pacíficamente y otras por la fuerza. Se sabe que la vía diplomática fue siempre el primer enfoque que tenía Zapata. Por esto el Ejército Libertador del Sur lo siguió. Se realizaron negociaciones continuas, mostraron antiguos títulos de propiedad, ofrecieron consensos y generalmente eran el primer acercamiento para recuperar las tierras de forma pacífica.
Sin embargo, ya para 1911 eran más de 2.000 hombres quienes seguían a Zapata, un número importante para cualquier operación militar. Y si las negociaciones no funcionaban, se iba al conflicto: quema de haciendas y de archivos municipales, secuestro de comerciantes y hacendados ricos, vandalismo, toma de haciendas a la fuerza. Cuando se llegaba a los combates directos, Zapata estaba dispuesto a muchas cosas con tal de cumplir su meta. No tenía piedad con quienes nunca la tuvieron con los más débiles. Número 17. Lucha y caída. Desde 1909, Zapata estuvo creciendo en poder militar e influencia social. Para 1915 había alcanzado su punto más alto en contra del gobierno de Venustiano Carranza. De hecho, entre 1915 y 1916, el estado de Morelos fue gobernado por los campesinos levantados en armas. El logro militar más importante de Zapata y que probablemente demostró el nivel de poder que podía alcanzar sin ni siquiera proponérselo. Era una amenaza para todos los políticos, aunque él no era un político. A partir de aquí, Carranza, en alianza con el general Pablo González, entraron y tomaron poder de Morelos. El ejército de Emiliano Zapata fue derrotado y obligado a huir, lo que marcó el inicio de su final, quizás porque no se esforzó en consolidar sus fuerzas y establecerse políticamente. Número 18. Muerte y traición. Desde 1918 hasta 1919, solo fue un guerrillero más con poca influencia y un mínimo impacto en el gobierno nacional. Así fue hasta que Jesús Guajardo, militar revolucionario y aliado de Carranza, le tendió una trampa. Guajardo le dijo que le daría refuerzos para que se uniera a él para finalmente terminar con el gobierno de Carranza. Para Zapata era un milagro y demasiado bueno para ser verdad, pero era lo único bueno que se le había presentado en mucho tiempo. Se presentó el 10 de abril de 1919, solo con 10 hombres en la hacienda de Chinameca, Morelos. Allí, a traición, sonó un clarín, la señal para que los tiradores abrieran fuego y terminaran con la vida del caudillo del sur. Número 19. Usó un doble. Hoy en día su muerte aún causa controversia. Se suele decir que Emiliano contaba con un doble que solía reemplazarlo en veladas, reuniones y encuentros de todo tipo. Más que nada cuando las misiones eran en lugares muy peligrosos. Según se cuenta, las diferencias eran pocas, unos milímetros en altura, los dedos de las manos y la marca que Zapata tenía de nacimiento, y de la que pocos sabían. Algunos creen que a aquella emboscada Emiliano no asistió, y en cambio fue su doble, Santiago, quien iría a la cita con Guajardo porque era demasiado obvio que se trataba de una trampa. Número 20. Le faltaba un dedo. A Emiliano Zapata le faltaba el dedo meñique. Eso es a lo que apuntan algunos cronistas, que cuentan la pérdida del meñique de la mano derecha de Emiliano. Se cree que fue por una corrida de toros que terminó mal. Sin embargo, aún este rumor se encuentra en duda. No hay un estudio forense oficial que lo asegure. Número 21. Hablaba y escribía en náhuatl. Uno de los datos más interesantes en la historia de Zapata es que tenía mucho carisma. Mientras el gobierno hacía grandes campañas de desprestigio en las zonas centrales del país, él se dedicaba a las zonas rurales. A veces iba de pueblo en pueblo dando discursos y explicaciones para que todos entendieran sus objetivos. Una de las mayores pruebas de esto es que Emiliano escribía y hablaba en náhuatl como su segunda lengua, con la cual se explicaba más naturalmente con los indígenas y granjeros poco letrados de estas zonas olvidadas del país. Se sabe que al menos dio 2 manifiestos importantes en este idioma. Número 20. Héroe nacional en 1931. Al morir, la memoria de Zapata fue manchada como la de un guerrillero más, pero el tiempo lo convirtió en héroe, ya que en 1931 fue nombrado héroe nacional y emblema del agrarismo. Más que eso, se convirtió en el símbolo de la revolución indígena y campesina, un ídolo para aquellos desposeídos que querían luchar por sus tierras y contra de las injusticias. Número 21. Museo La Ruta Zapata. Posterior a su muerte, su casa fue tomada como parte de un proyecto, un museo entre Cuautla, Anenecuilco, Chinameca y Tlatizapán. Los 4 estados cuentan con espacios y zonas particularmente dedicadas a Emilio. En Anenecuilco se puede visitar la habitación y la casa donde Zapata nació y vivió sus primeros años, mientras que en Chinameca se pueden ver los restos de la hacienda donde fue acribillado.
además de un museo fotográfico. Número 22. Moneda conmemorativa. A finales del 2020, con motivo de celebrar el centenario de la muerte de Emiliano, el Banco Nacional de México se propuso la creación de una moneda de 20 pesos. Esta, en teoría, no es solo una edición limitada de una moneda, cumple con requisitos para las nuevas generaciones de monedas, con elementos de seguridad de alta tecnología, microtexto que dificulta la falsificación y con una aleación metálica propio de México. Sin duda, una manera especial de recordar al personaje. Emiliano Zapata fue un personaje único que realmente cambió la historia de México como pocos otros lo han logrado. Su incansable lucha por los derechos de aquellas personas marginadas, los campesinos, lo llevó a librar una de las batallas más importantes del país, la que puso fin al porfiriato. Pero como ha quedado claro, no fue una persona totalmente limpia de pecados y crímenes. Abusó de su poder las veces que quiso y cometió atrocidades de las que no se podría hablar sin ser censurados.